Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en un nuevo evento virtual organizado por Sierra y Selva Exportadora, esta vez desde la sede Arequipa. El día de hoy un tema muy interesante para todos los productores, técnicos y todos los que estamos involucrados en el mundo de la producción de los quesos peruanos. Uso de cultivos protectores en la elaboración de quesos. Para dar ya inicio, quiero invitar a nuestro organizador y anfitrión de este encuentro virtual. Es el ingeniero Aníbal Vázquez Chicata, jefe de la sede desconcentrada Sierra y Selva Exportadora Arequipa, para que nos dé las palabras de introducción y bienvenida. Ingeniero Aníbal, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, por la presentación y reiterarles los saludos a nombre de Sierra y Selva Exportadora y de la sede Arequipa. Conscientes nosotros de que el queso en el Perú se está revalorando y sobre los cuales está aumentando el consumo dentro de los derivados lácteos, tal como está sucediendo con el yogur, hemos visto inconveniente de tratar de comenzar a resolver problemas que se nos presentan, especialmente en esta época que es la parte de lluvias que hay en la sierra, ¿no? Que hacen que se tengan problemas, que las queserías o los elaboradores de queso tengan problemas que se les esté presentando. Es por esto que nos hemos permitido programar este seminario, que es el uso de cultivos protectores en la elaboración de quesos. Bueno, vamos a tener la participación del ingeniero Jorge Bernilla, que a mi entender mío es uno de los, lamentablemente hay que decirle, hay pocas personas en el Perú que se están dedicando a lo que es la lechería, ¿no? El manejo de leche, los derivados lácteos. Y el ingeniero Jorge Bernilla es uno de ellos que ha trabajado, ¿no? Todo su agrado que tiene es en lo que es lechería, especialmente en quesos. Y en la actualidad él es uno de los promotores que está teniendo en cuenta el uso de estas nuevas tecnologías que van a favorecer en la calidad de quesos. Si bien en el Perú, como les dije al empezar, se está consumiendo queso, pero a través de Sierra y Selva Exportadora, lo que estamos queriendo es que este consumo de quesos tenga calidad. Y entre ellos es aplicación de tecnologías y nuevas tendencias que se están teniendo. Por eso les doy las gracias a todos los que están presentes y también los que nos van a seguir, nos van a acompañar a través de la presentación para que, esperando que este seminario colme sus expectativas y nos sirva a todos para mejorar la calidad de quesos en lo que estamos imbuidos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Vázquez. Realmente un gusto haber estado con usted en las palabras de introducción y bienvenida a este seminario virtual. Bueno, a lo que hemos venido. Uso de cultivos protectores en la elaboración de quesos. Y como ya nos lo dijo el ingeniero Aníbal Vázquez, tenemos a uno de los pocos especialistas que tenemos en el país en este tema. Y el día de hoy está con nosotros para poder compartir esta experiencia y estos conocimientos. Ingeniero Bernilla, bienvenido y una vez más gracias por compartir con nosotros esta ponencia el día de hoy. Adelante. Gracias, Pablo. Muy amable. Muchas gracias a mi querido amigo Aníbal Vázquez también, y siempre prestos a poder apoyarlos en todo el desarrollo que está haciendo Sierra y Selva Exportadora, que la verdad que es muy interesante y pocas veces poco valorado, valga la redundancia. A los participantes, mi agradecimiento. Sé que es una hora media complicada, siempre cuando uno está en producción, 10 de la mañana es cuando justamente las cosas están que queman, pero les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia seguramente durante toda esta exposición. Voy a tratar de resumir un poco el tema, porque el tema es bastante extenso, y algo que sí quisiera mencionarles, les digo que muchas veces muchos clientes me llaman para pedirme por la pastillita que me va a solucionar este problema. Y en el fondo, esto no es magia. Esto para nada es magia. Lamentablemente, y muchos de ustedes lo saben,
están utilizando algunas prácticas vedadas, como agregarle algunos bactericidas, sobre todo a quesos sin fermento, lógicamente, y esto legalmente y moralmente no debería hacerse porque realmente tarde o temprano va a causar daño en la población. Y es lo que siempre digo, nosotros estamos en una industria donde no es un par de zapatos que vamos a comprar, no es una camisa que nos vamos a poner y si no nos gusta o no, o no sentimos muy cómodos, la vamos a dejar de lado la camisa. Estamos hablando de alimentos, que es lo que vamos a introducir a nuestro organismo y de acuerdo a lo que ingresa a nuestro organismo va a tener beneficios o va a tener algún tipo de daño. Y la verdad que la responsabilidad es enorme y esto mi llamado un poco a, a quienes lamentablemente quieren tratar de que su queso no se porosee en esta fecha, como bien decía el ingeniero Aníbal Vázquez. Estos son productos biológicos que tienen que ver con la etiqueta limpia, tienen que ver con que estamos utilizando bacterias lácticas, que las vamos a desarrollar en unos minutos, pero quería darles esta pequeña introducción, por favor, con la mejor de las intenciones para tratar de mejorar, como decía la gente de Sierra, Pablo también lo mencionaba en un momento dado, de mejorar nuestros productos. Hay mercado para el queso, pero hay mercado para un buen queso y hay consumidores que son capaces de valorar un buen alimento y por lo tanto pagar un poquito más de tal manera que ellos se sientan física y saludablemente bien y por otro lado también quien oferta estos productos puedan tener una buena posibilidad de que lógicamente esto es un negocio y hay que tratar de sacarlo adelante. Bueno, este es el tema que me pidió aquí en Arequipa mi amigo Aníbal Vázquez, a quien le agradezco nuevamente, valga la redundancia, porque está haciendo bastante labor acá en el sur. Y el tema fue miren ustedes, uso de cultivos protectores en la elaboración de quesos. No lo he conversado con Aníbal y lo voy a mencionar en este momento. Es muy importante el tema de los quesos, pero siempre termina siendo tremendamente importante la materia prima. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Volteamos a ver ingredientes, insumos, tina, condiciones higiénicas, pero no volteamos inicialmente a ver la leche. Claro, hay toda una problemática en cuanto a la leche. Está muy cara, hay poca leche, nos estamos peleando de repente por ahí con las empresas grandes, con las medianas, con las pequeñas, con los artesanales, por la leche, pero esa problemática de la leche muchas veces nos hace no poner los ojos en la materia prima cuando realmente todo nace de una buena materia prima. Eso fue, recuerdo bastante, lo primero que dijeron en la universidad. Una buena materia prima tiene muchas posibilidades de que tengamos un buen producto terminado. Una mala materia prima, tenemos muchas posibilidades de que tenemos un mal producto terminado. Entonces veamos un poco a la materia prima, a nuestra leche. He tenido la satisfacción, yo soy director técnico en el grupo Linros Interinsumos, que está sentado aquí en Arequipa, estamos en Lima y también en Trujillo, y vendíamos no hace mucho, estábamos vendiendo analizadores de leche. Los trajimos un poco, sin que sea eso un excelente negocio para nosotros, pero lo trajimos para tratar de darles herramientas a muchos productores de quesos en que tienen que analizar primero su leche y a partir de ahí tienen que comenzar a buscar en la medida que salgan defectos o no, tratar de buscar cuál puede ser la problemática. Y la verdad que tuvimos una muy buena acogida y se vendieron muchos analizadores de leche. Bueno, tienen un precio, quizás eso es otro tema, pero eso me dio mucho gusto porque, otra vez, hay que mirar qué pasa con la materia prima, hay que mirar de dónde viene la materia prima, hay que mirar si hay buenas prácticas de ordeño de esa materia prima que yo estoy comprando. Les repito, es un problema. Uno de repente comienza a ponerle algunos peros al productor de leche, a quien la abastece de leche, el abastecedor de leche te va a decir, mira, si quieres la tomas, si no, no. Es un tema que hay que manejar de buena manera. Para nada pretendo que esto llegue a ser un conflicto, lógicamente, pero hay que manejar. Entonces, otra vez, no sabemos cómo es nuestra materia prima, sin embargo, queremos elaborar un buen producto. Sin embargo, me llaman muchas veces por teléfono, y esto creo que lo comenté en la charla anterior, me llaman muchas veces algunos clientes nuestros y me dicen, ingeniero, no funciona su fermento. Y cuando le pregunto por la leche, para lógicamente el fermento son un grupo de bacterias que van a ingresar a la leche y de acuerdo a cómo esté la leche, ellas van a actuar. Son seres vivos y de eso se tratan los protectores, en que estamos incluyendo seres vivos, bacterias vivas dentro de nuestras tinas
para tratar de protegerlo contra los patógenos, para tratar de protegerlo contra esas bacterias que van a deteriorar nuestro queso y le van a cortar el tiempo de vida, que es algo que no queremos. Le va a cambiar todo el aspecto sensorial, que es algo que tampoco queremos. Así que esto es un tema que la verdad, les soy sincero, Sacco System en Italia, los protectores ya son conocidos hace más de 10 años. En Europa se vende mucho. Aquí en los monstruos de Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay ya se está usando con bastante éxito. Y nosotros también, les digo, ya hay empresas grandes que lo están comprando y empresas medianas que también lo están comprando. Y bueno, algunos amigos también que por ahí hacen algunos quesos sin pasteurizar también lo están usando. Pero aquí vamos a ver algunos temas que terminan siendo de relevante importancia. Bueno, quería poner un poco, les agradezco mucho, hay muchos amigos, muchos clientes que están enganchados ahorita en la charla, a quienes les agradezco mucho, y quien no me conozcan, ahí tengo una pequeña reseña de lo más simple, pero con algunos años de experiencia en este rubro, de tal manera que algo he aprendido durante todos estos años al respecto, ¿no? Vamos a definir un poco qué son los protectores. Y yo siempre, bueno, en la universidad siempre lo hacía, cuando pongo una definición, tratemos poco a poco de analizar por qué se pusieron estas palabras. Así que vamos a ver con la definición de cultivos protectores. Son bacterias acidolácticas. O sea, estas han sido aisladas también de la leche. Son acidolácticas y algunos otros elementos. Pero son del grupo que no son iniciadores. Recuerden ustedes, los fermentos son las famosas bacterias acidolácticas. Esos son los starters, los iniciadores que le llamamos. Pero estas, las protectoras, que también son extraídas del mismo lugar, de la misma leche, son justamente las que no son iniciadoras, son las otras. Las no iniciadoras, que significan que no van a mover pH, que no van a sentir sabores diferentes, pero sí van a tener una protección, y ahorita vamos a ver de dónde viene la protección. Hay las de la naturaleza que tienen la capacidad de inhibir otros microorganismos, básicamente patógenos, y contra ellos pelean, sin cambiar la calidad tecnológica ni sensorial del producto. Es una definición muy buena, y a partir de acá nos podemos ver que es un producto realmente valorable. Y aquí viene un poco lo que les comentaba, los iniciadores o los starters o los fermentos que generalmente se utilizan para los quesos madurados son el LAB. ¿No es cierto? Esto está en inglés, está al revés, bacterias acidolácticas. Y los no iniciadores, que son muchas partes de los protectores, que inclusive en un momento dado también algunas cepas son probióticas, son los NS-LAB. La suma del LAB más el NS-LAB termina siendo todas las bacterias acidolácticas que podemos encontrar en la naturaleza, no solamente en la leche. Algo muy importante en cuanto a cepas. Cuando hablamos de un fermento contiene bacterias. Pero las bacterias no necesariamente son cepas. ¿A qué se le llama realmente cepa? Cuando, por ejemplo, si hablamos de un Streptococcus thermophilus, hay toda una fila enorme de Streptococcus thermophilus y ellas son las cepas, diferentes cepas de Streptococcus thermophilus. De dónde se obtuvo, cómo se trabajó, y por lo tanto tienen algunas diferencias entre ellas dos. Si bien es cierto, toda la familia son de Streptococcus thermophilus, entre ellas alguna diferencia de acuerdo a dónde se extraiga, y esas son las llamadas cepas. Entonces, mucho cuidado con el tema, porque muchas veces, ¿qué cepas tiene? Es la pregunta. Y bueno, no es que sea mala la pregunta, pero si se habla con propiedad, realmente terminan siendo bacterias que, a su vez, por ejemplo, las bacterias de Sacco contra alguna bacteria de Sacco, que la misma bacteria quizás la tenga en la competencia, eso sí se podrían llamar cepas, porque probablemente sean extraídas de diferentes lugares. Entonces, los cultivos protectores realmente no es un conservante. Porque generalmente un conservante es un producto químico. Como dije hace un momento, hay algunas que están vedadas por la legislación. Así que un protector no puede considerarse un conservante. Tampoco reemplaza la pasteurización, mucho cuidado con eso. Hace un momento les mencioné que los quesos elaborados sin pasteurización se utiliza bastante los protectores porque ayudan a bajar la carga microbiana, a no seguir desarrollando, mejor dicho, la carga microbiana, e inclusive hay unos sabores mucho más agradables que aparecen de esto. Y no es que le cambie el sabor. Lo que pasa es que al evitar que la bacteria patógena siga desarrollándose, esta bacteria patógena genera más bien este tipo de cosas, sabores amargos, mucho más ácidos. Entonces, al los protectores generar una protección, valga la redundancia, contra estos patógenos, es que la leche va a terminar por aflorar todas las bondades en sabores y en textura que tienen estos, ¿no? Por lo tanto,
no reemplaza la pasteurización, no es un conservante. Y lo último que dice ahí, sin extensión prometida de vida útil. ¿Por qué no podemos prometer nosotros como SACO en nuestros protectores y no lo ponemos como un claim? Recuerden ustedes que les pasa, hablamos del claim. El claim es justamente la publicidad que uno quiere darle a raíz de los beneficios o bondades de su producto, sin extensión prometida de vida útil, porque quizás hayan otros factores que escapan a nuestra realidad, que escapan a nuestro producto, que escapan a nuestras manos, al final de cuentas, en que quizás puedan acortar el tiempo de vida útil. Por lo tanto, no podemos prometer. Pero se los digo que si se trabaja en buenas condiciones, tenemos una buena leche que pueda ser atacada por este tipo de producto, por las bacterias patógenas y protegida por este tipo de producto, es ahí cuando definitivamente va a haber una vida útil un poco más extendida. Eso sucede sobre todo en quesos de muy corta duración, como el parmesano, como el queso fresco, como el queso Paria sin fermento, que debe ser sin fermento, sí se extiende la vida útil, pero no lo podemos prometer nosotros y no podemos decirlo abiertamente que esto es una promesa que podemos hacer, porque como le repito, quizás hayan otros factores que acorten el tiempo de vida y vamos a meternos en un problema porque tenemos que analizar qué es lo que pasa y el cliente no se va a sentir satisfecho. Así que eso es un tema importantísimo para esto. Vamos a ver, aquí hay un poquito de información, pero vamos a desglosarla, por favor, de la forma más simple posible. Dice que la indicación de dosificación está en función del nivel de contaminación o riesgo. Este es un problema realmente serio con los patógenos, con los protectores, perdón. Y quiero decirles algo antes. Muchas veces no le damos valor al protector, un poco lo que pasa con el probiótico, ¿no? Al tener beneficios de protección, no sabemos cuál es el verdadero valor de esto. ¿Qué significa esto? Que termina siendo preventivo, igual que el probiótico. ¿Cuándo me doy cuenta que un probiótico funciona? Cuando pasan el tiempo, las semanas, el año, la estación, de repente, y no me enfermé. Pero no es que yo voy a tomar un probiótico y me siento bien en ese momento. Lo mismo pasa con los protectores. Al ser tremendamente preventivo, no le damos valor, lamentablemente. Y no le damos valor un poco por nuestra cultura y por algunas cosas. De repente costos si no veo el beneficio pronto. Pero es porque no le estamos dando valor al tema preventivo, que hasta en salud termina siendo importante el tema preventivo. ¿Y qué cosa es lo que dice acá? Que la indicación de dosificación depende del nivel de contaminación. Pero aquí nos encontramos con un problema. No voy a analizar pues mi producto, mi leche todos los días para ver qué tal nivel de contaminación tiene, porque el gasto es enorme, y a partir de ahí dosificar. Porque aquí el protector, ¿cómo actúa? El protector tiene que estar 1 o 2 logaritmos por encima de la bacteria contaminante. Pero por lo tanto yo tendría que saber qué valor o qué recuento tiene la bacteria contaminante. Y a partir de ahí tengo que ver cuál es la dosis que voy a utilizar. Pero claro, otra vez, haciendo análisis diario micrológicamente nos vamos a la ruina y no sacamos la empresa adelante. Por eso es que sacó, el nombre es muy, muy similar, un promedio de cuál debía ser la dosis utilizada. Y hay muchas dosis que aquí hemos utilizado en ciertas zonas con mucho éxito, y de repente en la selva, aunque tuvimos oportunidad de trabajar varios productos de estos protectores, ustedes saben que las temperaturas y las lluvias, manejar la leche es complicado en la selva, subirle la dosis porque lógicamente los niveles de contaminación son mucho más altos que en la sierra o en la costa. Así que eso, si bien es cierto, depende de esto, pero con las dosis, en condiciones normales, con la dosis que recomendamos, se trabaja muy bien. Realmente dice, se aplica una dosis dosis nominal de 10 dosis por cada 1000 litros de leche en yogur y en queso. Bueno, también se puede aplicar en superficies, sobre todo hongos y levaduras. Y para la leche cruda, que es algo que se utiliza mucho, el famoso Liofase LRB, se utiliza 5 dosis para 10.000 litros de leche. Esto vamos a desarrollar un poquito más adelante. No hay influencia con otro cultivo iniciador. ¿Qué significa? Que si ustedes agregan fermento, el starter, y agregan el protector, entre ellos no va a haber competencia. Así que no hay problema de utilizar de repente los dos si hay una problemática mayor. ¿En qué se utiliza, por ejemplo, este tipo de cosas? Tenemos protectores anti-Clostridium. Y eso es muy importante. Así que se puede utilizar el fermento y este anti-Clostridium, es el LC4P1 o el LCR4P06, cualquiera de estos dos se pueden utilizar contra estos gasógenos que son tremendamente, por ahí que me parece, sí he puesto fotos, ya lo vamos a ver más adelante.
¿Cuál es la siguiente característica? Son capaces de resaltar las características originales de su producto, inhibiendo los microorganismos dañinos que podrían modificar el aroma y el sabor. Eso es un poco lo que les comentaba hace un momento. No es que le va a cambiar el sabor. Lo que pasa que al controlar estos microorganismos patógenos, los dañinos, es que van a resaltarse los sabores propios y naturales de la leche y del producto que se quiere desarrollar, tanto yogur como queso. Aquí me han pedido un poco que desarrolle el tema de queso, he relegado un poco el yogur, pero esto se puede utilizar últimamente en cualquier tipo de producto lácteo. Pueden crecer a temperaturas de almacenamiento. Estas dosis aplicadas en leche cruda para almacenamiento antes de pasteurizarse y antes de procesarse, por ejemplo, contra ciclótrofos, que son temperaturas que pueden desarrollarse a bajas temperaturas, que son bacterias, perdón, que pueden desarrollarse a bajas temperaturas, actúan muy bien a 4 grados. Impacto sensorial limitado, influencia limitada del pH. No debería mover el pH, a menos que haya unas condiciones extrañas. Recuerden que estamos trabajando con leche. Yo siempre digo como comentario en que sería 1 más 1, no es 2. Así que eso hay que tenerlo muy, muy, muy consciente. Este tema también, la protección natural versus la protección química. La protección química es automática, pero algunos químicos están vedados, como decía. Y la protección natural es efectiva recién a los 4 o 5 días. Hay que darle tiempo a estas bacterias. Recuerden ustedes que los protectores son bacterias que estamos inoculando en nuestro producto. Hay que darle tiempo que desarrollen y poder frenar el avance o el crecimiento de los patógenos. Permite obtener un producto más estable por más tiempo. Por lo tanto, ofrece la posibilidad, esto que quede muy claro, de evaluar aumentar el tiempo de vida. ¿Ok? Algunas materias protectoras, miren ustedes, el Lactobacillus rhamnosus, que lo estamos utilizando mucho, la verdad que vendemos mucho Lactobacillus rhamnosus en todo el país, en todo el país. Lactobacillus paracasei, plantarum. Todos, si ustedes se dan cuenta, su morfología es muy similar, porque todos son lactobacillus, unos más largos, miren el paracasei es ligeramente más largo que el rhamnosus y mucho más largo que el plantarum. Hay un Carnobacterium que también se utiliza ahí como parte del grupo, pero quería mencionarlos para que no les sea tan extraño este tipo de cosas. Y algunas cepas, como por ejemplo los rhamnosus, algunas cepas, eso sí ya estoy hablando de cepas, o sea, hay otros rhamnosus que tienen una posibilidad probiótica no necesariamente protectora, pero este que utilizamos nosotros acá en Saco sí tiene esta posibilidad de ser una bacteria protectora, ¿no? Miren la aplicación, y le he puesto ahí en lácteo, no en qué sería, porque la verdad es que la aplicación es bastante amplia. Protección de leche cruda, ya lo hablamos un poco contra bacterias ciclótrofas y mesófilas también, porque ustedes saben que lo que pasó aquí en el Perú fue que comenzamos a darnos cuenta que contra coliformes y E. coli también funcionaba muy bien. Y cuando nos comunicamos con Italia, Italia comenzó a hacer algunas pruebas y se dieron cuenta que también tenía ese tipo de beneficios. Protección contra el queso fresco, contra algunos patógenos por alto pH y contra gram negativas. Esto le voy a mencionar, es una última desarrollo de cultivos protectores para queso fresco sobre todo, en que inhibe el desarrollo de las bacterias gram negativas. Ahí tenemos un par de protectores antilevaduras y hongos que trabajan muy bien en yogur, que trabajan muy bien en queso también. Antilisteria, que es algo que quizás no escuchamos mucho, pero hay mucha información en el exterior. Cuando estuve en Uruguay se manejaba mucho el tema de antilisteria. En helados hay que tener mucho cuidado con el tema de antilisteria. Y acá sé que están preocupados bastante por el tema de la listeria en las industrias que desarrollan helados. Y lo último que vamos a desarrollar es el anticlostridio contra hinchazón tardía. Y también hay un protector muy interesante, el BGP1, contra bacterias heterofermentantes. Y estas son las bacterias que justamente en esta época de lluvia comienzan a desarrollarse. ¿Recuerda usted qué cosa es lo que pasa? Cambia el clima, comienzan a ver las lluvias. Sé que está lloviendo mucho, estuve en Espinar la semana pasada, en Huancayo, en Cajamarca, en todas las partes altas, en Arequipa, frenaba estos días un poco, pero estuvo lloviendo algo, me dicen hasta la semana pasada que no estuve acá. Y ahí es cuando la microbiota, que es la cantidad de microorganismos con quien sobrevivimos, hay unos que están medio aletargados, medio dormidos, pero de repente cuando encuentran condiciones como lluvia, como humedad, como bajo sol, y comienzan a desarrollarse y de repente tenemos un problema en los pastos, en el alimento del animal. Esto, ustedes como saben, se traslada hasta la leche y terminamos teniéndolo en un queso quizás. Y por eso, en muchos casos, y eso hay que tener mucho cuidado, no es que simplemente sale un hueco y esto es un heterofermentante. Hay que analizar el tipo de hueco. Generalmente, este tipo de defecto hay que analizarlo un poquito, a ver si pueden ser levaduras, simplemente coliformes, o quizás un clostridium, o quizás un heterofermentante, ¿no?
Y eso, por eso siempre, muchas veces cuando los clientes me llaman que tienen alguna problemática, siempre pido por lo menos una foto para tratar de analizar y algunas preguntas como olores, el color y hay algunos detalles que hay que mirar para ver si podemos dar el mejor consejo posible. Hay algunos clientes que de repente no terminan por contar toda la verdad de qué es lo que pasa y lógicamente los consejos van a quedar un poco en el aire porque es importante, ya que es medio restringido el tema de viajes, aunque yo ya estoy realizando algunos viajes, para tratar de dar con la solución. Veamos un poco el tema de las bacterias, ¿no? Hay bacterias malas, que son las patógenas, estas causan infecciones. Hay las putrefactas, que son las que causan intoxicaciones. Y hay las buenas, que son las bacterias inofensivas, las que convivimos con ellas, los iniciadores o los starters o los fermentos, y los cultivos protectores, lógicamente. ¿Cómo podemos minimizar este tipo de bacterias que hemos, por lo menos las malas y las feas, las patógenas y las de putrefacción, las putrefactas? Simplemente con buenas prácticas de manufactura. Pero claro, nosotros hacemos buenas prácticas de manufactura dentro de nuestra planta, pero tenemos un stage, un paso antes, que es justamente la extracción primaria que le llaman. La leche, los establos. Y como no son nuestros, entonces no tenemos poder sobre limpieza, sobre sanidad del animal y todo lo que se necesite. Y es ahí cuando les comentaba un poco la problemática que muchas veces tenemos los productores o los transformadores de la leche con los productores. Hay gente que escucha, que siente. Claro, hay un tema de precio también que siempre se están quejando, pero bueno, no somos un país rico en leche y por eso toda la problemática que siempre se tiene con esto. Pero miren, dice reducir el mínimo de bacterias patógenas. ¿Quiénes están encargados de eso? Las autoridades y los productores. ¿Por qué las autoridades? Porque aparte de las autoridades tiene que haber un control de esto. Si no hay control, viejo, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y lógicamente los productores tratando de pasteurizar adecuadamente, buenas prácticas de manufactura para minimizar el riesgo de alguna contaminación. Es costoso que los clientes se enfermen. Y eso casi no pasa mucho acá. En el extranjero sí, la verdad es bastante serio cuando alguien puede enfermarse por algún producto no apto para consumo humano. Reducir las bacterias putrefactas en producción, por lo que le decía, aumenta la vida en anaquel. Lógicamente, cuando ustedes tienen un producto con baja carga de patógenos, definitivamente el queso va a poder mostrar sus características con mayor cantidad de tiempo, así que la vida útil va a ser mayor. Y disminuye, lógicamente, el número de devoluciones que tenemos, que siempre pasan. Y eso muchas veces me sucede. Muchos clientes me llaman, me enseñan, ingeniero, me están devolviendo esto mi cliente y me enseñan una foto de lo que está pasando. ¿Cómo es que trabajan los protectores? ¿No? Eso es una pregunta, y la verdad que le digo, es todavía media compleja, pero lo que SACO ha podido indagar es esto. Que se encuentran con casi dos tipos de protección, ¿no? Dos sistemas le llamamos. Uno es por competencia. ¿Qué significa esto? Que compite contra la flora que no queremos que desarrolle, la patógena, ¿no? La putrefacta, la que nos va a causar daño a nuestro producto. Así que hay una competencia con los protectores con los nutrientes fermentables. Y luego también por el resto de oxígeno, porque hay algunas, E. coli, que son anaerobias, pero hay otras como las coliformes que son aerobias. Así que si le quitamos el oxígeno, también va a ser la posibilidad de que no sigan desarrollando. Y esto es muy importante y me parece que no lo he desarrollado en este momento. No es que el protector mate una bacteria que esté en la leche, por ejemplo, o que esté en su queso. Lo que va a hacer el protector va a la carga inicial ya está estabilizada, puesta dentro de nuestro producto, va a evitar que siga desarrollando. Por lo tanto, una recomendación muy importante es que el protector, por ejemplo, en el caso de la leche, se pueda aplicar lo más pronto posible, tan luego haya terminado el ordeño o tan pronto se pueda. No hay que esperar mucho tiempo, porque en la medida que la carga sea relativamente baja, ingresan los protectores, les decía, con 1 o 2 logaritmos por encima, y los encapsula y evita que sigan desarrollando un poco por este sistema de exclusión por competencia. Está muy claro, ¿no es cierto? Entonces, no mata, por eso le decía temprano, que no reemplaza la pasteurización, porque lo que hay va a dejar que no desarrolle, o su desarrollo va a ser mínimo. Entonces, si nosotros nos tardamos mucho más en agregarle el protector y estas patógenas siguen desarrollándose lógicamente por todo el sustrato que termina siendo la leche para cualquier ser vivo, vamos a tener una mayor competencia, quizás no haya el 1 o 2 logaritmos del protector por encima del contaminante y la cosa no va a salir muy bien, que digamos. Mucho cuidado con eso.
¿Y cuál es la segunda? Es que estos protectores, algunos de ellos, no todos, producen bacteriocinas, los otros producen otro tipo de compuestos. Péptidos como acción específica y alguna producción de ácidos orgánicos. Bueno, no es una u otra, es estas dos juntas las armas que tienen los protectores para poder inhibir el desarrollo de estas bacterias patógenas. Así que la combinación de estos dos hace que estos productos tengan mucho éxito en diferentes tipos de situaciones. Les puse algunas bacteriocinas, ¿no? Generalmente son de bajo peso molecular, como veis ahí, la reuterina y la dicetopiceramida. Eso, nombre completo. Pero bueno, son un par de todos los que producen. Les repito, no todos los protectores producen bacteriocinas. Algunos producen bacteriocinas, otros producen ácidos orgánicos. El LRB, el ranoso del LRB, no produce bacteriocinas, por ejemplo. Vamos a desarrollar un par rápidamente. La verdad que estoy tan emocionado conversando con ustedes que se me está pasando el tiempo, creo. Pero vamos a desarrollar rápidamente estas dos. Protección de leche cruda contra bacterias ciclófilas y mesófilas y protección del queso fresco. El LRB es el que más vendemos, como le decía no hace mucho. Bueno, ¿qué pasa? Que en las últimas décadas ha habido una tecnificación en la cadena de producción primaria y esto hace, lógicamente, que las etapas de industrialización sean mucho más manejables. Asociado a las mejores de ordeño, buenas prácticas de ordeño, capacitaciones, que es algo que estamos haciendo en este momento, se tienen unos bajos recuentos totales en bacterias. Pero ¿qué es lo que pasa? En contraparte a esto, se ha mejorado por las mismas razones el recuento de bacterias cicrótrofas, que son las que desarrollan el frío. Recuerden ustedes que en la industria, miren esos tanques que están ahí, esos tanques son de 100.000 litros, es una planta donde estuve trabajando en Uruguay, y lógicamente la leche siempre se refrigera, no se trabaja la de la mañana en la mañana mismo porque no hay capacidad para tanto, por más que sus tinas eran de 12.500 litros cada una. Entonces estas bacterias, que pueden ser mesófilas, aerobias, tienen características para adecuarse, me refiero a las psicótrofas, a temperaturas muy bajas. Y el tipo de bacterias posee un paquete, esto es importante, ¿eh? Este tipo de bacterias, las ciclótrofas, generalmente son las pseudomonas, dicen que son el 75%, 70% de los ciclótrofos dicen que son pseudomonas. Y son bacterias que poseen un paquete enzimático de exocelulares, fuertemente lipolíticas y proteolíticas. Pero ¿qué pasa? Los ciclótrofos, las bacterias mismas, en este caso las pseudomonas que estoy poniendo como ejemplo, que son las que más existen dentro de estas ciclótrofas, mueren con la pasteurización. Pero no así sus enzimas que son termoresistentes. Por lo tanto, en nuestro producto va a terminar estando la enzima. Y la enzima es la que comienza a generar todos los problemas que se generan por estas enzimas, ¿no? ¿Cómo protege la leche cruda? Mira, la leche cruda, alta temperatura de almacenamiento, muchas veces sucede, y tenemos una baja calidad de leche. Así que estas bacterias ciclótrofas, ahí están, miren los nombres de cada uno de ellos, pueden crecer a temperaturas de refrigeración, por debajo inclusive de 5. Pseudomonas en primer lugar, la repito, porque es la mayoría de lo que generalmente sucede cuando uno está buscando ciclótrofas, encuentra pseudomonas. Pero miren ahí la cantidad, todavía hay serratia, hay una leuconostoc, el carnobacterium, una serie de bacterias ciclótrofas que se desarrollan en esta temperatura. ¿Cuáles son los problemas? Impacto negativo en la estabilidad de la leche UHT. Mueve la proteína. Enzimas resistentes al calor, las lipasas y las proteasas, que justamente son las enzimas que terminan degradando las grasas y la proteína. Y las esporas son resistentes al calor. Así que una serie de problemas. Miren ustedes estos cuadritos, que vamos a mirarlos un poquito, por favor, con atención, que son muy interesantes. El primero, el de la izquierda, dice desarrollo de bacterias ciclótrofas durante el almacenamiento de la leche. Ustedes cuando ven la línea celeste es solamente la leche. Se tomó la misma leche y se le agregó el LRB. Y miren ustedes el desarrollo, ahí al costado está el SFSU, las unidades formadoras de colonia por mililitro, y termina siendo una línea realmente plana, a diferencia de la celeste. Y en el tiempo, que termina siendo muy importante. Miren al lado derecho, por ejemplo, efectos del LRB en la maduración de la leche, 48 horas, con el tema de bacterias ciclótrofas. Igual a las barras de color rosado, solamente la leche, y las barras pequeñas es leche más LRB. Muchas veces se guarda la leche. Muchas veces hay que almacenar la leche para enviarla, porque sobre todo en industria mediana y grande, hay el costo importante en cuanto a los traslados, y el transporte termina siendo importantísimo. Una cosa es trasladar 5.000 litros que 10.000 litros. Así que muchas veces se almacena la leche porque no es suficiente para que los costos nos puedan ayudar y se termina almacenando la leche 12, 14, 24, 38 y 48 horas inclusive.
Protección de leche cruda contra bacterias mesófilas. Este LRB también tiene acción sobre las bacterias mesófilas, básicamente coliformes, básicamente E. coli. Y miren ustedes nuevamente, miren la línea verde solamente la leche y la línea anaranjada es leche más LRB. Es obvio la mejora. Y efectos del LRB en 48 horas de la misma manera que hace un momento. También leche almacenada, miren, las barras celestes que son tremendamente largas, que tienen mucho mayor recuento que las barras anaranjadas, que tiene el protector. Así que funciona, chicos. Este es otro caso, este es un Liofaz CPR4P1. Los nombres son medio complejos, pero esas letras tienen que ver con justamente las bacterias que tenemos, las NSLAP, que tenemos dentro de este protector. Y en este caso miren ustedes cómo tenemos CPR, ¿por qué? Porque este tiene Carnobacterium, esto tiene Plantarum y esto tiene también Rhamnosus, y el mismo Rhamnosus que utilizamos el LRB. Ahí miren, evitamos el desarrollo de microorganismos putrefactantes y sobre todo de los gram negativos. Esta ha sido exclusivamente, se dieron cuenta en Italia, que trabajaban sobre los gram negativos. Recuerden ustedes que hay gram positivos y gram negativos. Esto simplemente tiene que ver con la pared celular, qué tan grueso o qué tan delgada es, ¿no? En el caso de los gram negativos, es una pared gruesa y los gram positivos es una pared gruesa y los gram negativos es una pared un poco más delgada. Pero mira, miren ustedes, tienen que ver con quesos en que los pH son ligeramente altos, de 5,8 hacia arriba. Queso paria sin fermento, queso fresco y algunos otros que pueden ustedes ver, ¿no? Protección del queso fresco, miren ustedes, ahí están justamente las bacterias que les mencionaba, los NSLAP, Rhamnosus, Plantarum y el Carnobacterium. Ha sido creado como protector anti-gram negativos y ahí tenemos algunos gram negativos. Toda la familia de Shigella, Salmonella, que termina siendo importante, la Yersinia, que le da unos colores medios extraños, el Enterobacter, E. coli, termina siendo importantísimo el tema de E. coli, y las pseudomonas, perdón, ahí me olvidé la U, y las pseudomonas. Todas estas son bacterias gram negativas que el Liofaz CPR4P1 trabaja para inhibir y son el anti-gram negativo. Miren un ensayo bastante simpatiquito que se hizo en Uruguay. En Uruguay tenemos una sede donde tenemos 2 técnicos de SACO que siempre nos apoyan, de vez en cuando nos visitan. Todavía no los hemos traído este año, un poco por el tema de la pandemia. En Uruguay también están que arden con el tema de la pandemia en este momento. Esperemos que pase un poco esto. Bueno, este es producto de la fiesta, no es otra cosa, ¿no es cierto? Y bueno, se hicieron 3 corridas. Una tina se le agregó 2 dosis para 1000 litros del CPR4, recuerden ustedes. Estamos hablando de ese protector. La tina 2 con 30 dosis y la tina 3 no se agregó nada. Y miren ustedes los resultados. Ahí está la tina 1 a la izquierda, no sé si lo pueden ver, tina 1, tina 2 y tina 3. Y miren ustedes los recuentos totales y los recuentos de E. coli, unidades formadoras de colonia por mililitro. Antes de cuajar, salida de prensa y a las 96 horas. Si analizamos un poco, veamos en la salida de prensa, por ejemplo, el T1, ustedes ven E. coli, el T1 es un 10 a la 4, el T2 donde tenía más dosis 10 a la 5 y el T3 10 a la 4, 9.8 por 10 a la 4. Esto es muy importante de aclarar. Por ejemplo, si ustedes comparan el 1 por 10 a la 4 y el 9.8 por 10 a la 4, ustedes dicen, bueno, es ligeramente más alto. Pero no tanto, es 9 veces mayor. Entonces hay que aprender a leer un poco. Muchas veces, y eso me pasó mucho en la industria grande, cuando comenzamos a hacer pruebas, salía pues 10 a la 4, 10 a la 5, y había uno, este ejemplo que le estoy poniendo como el 10, 1 por 10 a la 4 contra el 9.8 por 10 a la 4, y me decía, pero no baja mucho. Pero 9 veces, ¿no es bajar mucho? Entonces hay que analizar mucho este tipo de cosas. Un protector, les repito, no reemplaza la pasteurización. Por tanto, no tenemos que esperar un número tan corto. Porque yo podría decir, bueno, de repente lo agregaron un poco tarde. Sí, podría ser. Así que estos fueron, miren ustedes, los resultados. Y aquí miren ustedes el queso. Recuerden ustedes la masa del queso 2, donde se aplicó 30 dosis, es la que está mejor elaborada. Miren ustedes los resultados. Se ve bonito. Y la otra, la de la derecha también. Entonces, como conclusión, esta protección de quesos frescos, los ranosos y los Carnobacterium, también otras especies de Lactobacillus, pueden dar una buena inhibición de contaminantes contra gram positivos, sino también como gram negativos, que termina siendo un gran problema los gram negativos. Está la mayoría de bacterias comunes, digamos, de los patógenos, ¿no? Cuando la cadena de frío se rompe, el efecto de los cultivos protectores se hace mayor. Ese es un tema también importante, ¿ah? Se catapulta, se han dado cuenta, la razón no la tengo clara,
Pero se han dado cuenta que cuando de repente se suben un poquito las temperaturas, su actuación es tremendamente enérgica. Quizás sea por el desarrollo mismo de ellas, ¿no? A tener mejores temperaturas van a desarrollar mucho más. Dependiendo de la cepa, si es lactosa positiva o negativa, el efecto es mayor, pero también cae un poco el pH. Si nos hemos visto una ligera caída de pH de 0 punto y algo, que en el fondo no termina siendo un problema dentro del tema de buscar sabores. Bueno, se aplica en muchos quesos frescos. Miren ustedes, cottage, requesón, mozzarella, en Italia, en Israel, un montón de sitios, y nosotros que tenemos varios quesos de este tipo, digamos, de pH altos y sin fermentos, se podría caminar muy bien. En México, ayer estuve hablando con Gabriela Lanz, que es la técnica uruguaya de Saco, estuvo en México, me dice hace 2 semanas, dice que se está vendiendo como pan caliente. Usted sabe que los mexicanos tienen muchos quesos frescos de diferentes nombres, ¿no? Y se está utilizando mucho, porque también inclusive ahí en México hay varios quesos que no se pasteurizan, y por lo tanto necesitan una ayuda para que se extiendan, mejoren los sabores y se extienda un poco el tiempo de vida. Avanzamos. Antilevaduración, esto lo veo muy rápido, estas se probaron que podían caminar muy bien, y ahí están los nombres, el Liofast LPRA y el Liofast LR4PD, que caminan muy bien en yogures, caminan muy bien en quesos, e inclusive estas bacterias se pueden diluir y se pueden agregar a la superficie de los quesos, ¿no? Para la levadura, la formación de sabor ácido y el gas está más inhibida que los recuentos. Por lo tanto, una pequeña inhibición y el retraso en el crecimiento pueden dar un efecto en la prolongación del tiempo de vida. Es algo que no queremos nosotros establecerlo a rajatabla, por todo lo que les comentaba. Pero es un hecho que cuando las condiciones son ideales y se agrega un protector, el tiempo de vida útil puede extenderse. Se puede utilizar en la crema. Miren ustedes con el tema de la crema. Hay crema cruda contra protector, y miren ustedes los números de bacterias mesófilas y la ciclotrofas también. Es tremendamente, es obvio. Lógicamente, les repito, miren ustedes en el segundo caso, que está de amarillo en la prueba número 2, es 233.000 con 222.000. Alguien me decía, sí, pues poco. Bueno, si 1.000 bacterias le parece poco, y bueno, quizás sea poco. Pero miren en ciclótrofas, de 124.000 a 79.000. No es que vamos a esperar de 124.000 a 0, pero hay una disminución importante, y les aseguro que organolépticamente se va a sentir muy, muy fácilmente. Aquí tenemos otros nombres para mozos y levaduras. Miren ustedes, el LRPA funciona muy bien con yogures, productos fermentados frescos, queso fresco, queso blando, queso semiduro, realmente para toda la línea que podemos utilizar entre yogures y quesos. Perdonen que ahí comente un poco sobre el yogur, que no es el tema, pero el yogur termina siendo importante, como bien mencionaba un momento dado también el ingeniero Vázquez. El LRB también, pero dentro de estas tres, el LRB, digamos, el que tiene menor posibilidades, sí nos hemos dado cuenta de eso, pero básicamente el LRB se diseñó contra ciclotofos y algunos mesófilos, ¿no? Y el CLPC, que lo estamos vendiendo también acá en el Perú con mucho éxito. Miren, contra hongos y levaduras también en crema. La que tiene control, la que no tiene protectores, es la línea medio marroncita, caqui, y la guinda es la que tiene el protector y se ve, lógicamente, en los recuentos. Veamos antilisteria, es algo que no vemos, la antilisteria, ¿sabes? Y miren ustedes lo que pasa a la listeriosis. Lo encontramos en leche cruda, quesos madurados blandos, en carne de cruda, en cocida, y se encuentra en una variedad enorme la listeriosis. Ahí está el helado, que es un problema serio para todos los industriales de helados. ¿Cuál es su hábitat? El suelo, el agua corriente. Los humanos pueden ser portadores de sanos intestinales, de 1 a 10% más o menos se calcula. Es un patógeno oportunista, o sea, cuando ve que un organismo, cuando siente la listeria, que un organismo está disminuido inmunológicamente, es cuando termina por atacarlo. Y miren, hay un número de fallecimientos dependiendo de la complicación. Estos son los que tenemos antilisteria monocitógenes. No hay que dejarlo de lado, ¿eh? Si es algo que de repente no lo vemos porque quizás no lo buscamos. Pero hay listeria en muchas plantas. Y ahí están, miren que se utilizan: pasta blanda, madurados bajo temperatura, queso semiduro, etcétera, etcétera. Aplicación de cultivos, ahí viene lo último, anticlostridio y contra los enterofermentantes. La leche, los clostridium. Resulta que nuestro queso, que emite CO2, hidrógeno, ácido acético, ácido butírico. ¿Y esto qué termina por darnos? Bueno, si se evita la adición de nitrato, se evita la adición de lisozima por hinchamiento de quesos, por el tema que la lisozima está teniendo algunos problemitas porque es un producto alergeno, es obtenido de la yema del huevo, y terminamos por recomendar nosotros el uso de esas
cepas productoras de bacteriocinas, porque en este caso sí producen bacteriocinas, contra el Clostridium. Y ustedes se dan cuenta que tenemos esos quesos. Alguna vez tienen que haber visto ustedes estos quesos. Y esa es la generación porque el Clostridium es fuertemente productor de gas. Miren ustedes aquí también en este caso. Miren cómo empezamos. Otra vez el control es celeste y el LC4P1 es el rosado es el control, la leche que no tiene protector, y el celeste es quien sí lo tiene. Y miren cómo terminamos teniendo los quesos. El que no tenía protector es el queso, eso es un parmesano, obviamente, un tipo parmesano, un queso duro. Miren cómo la cantidad de gas producida por estos Clostridium, miren cómo generan, ya no son rajaduras, porque usted, les aseguro que si meten los dedos por esa rajadura, ustedes pueden partir el queso en dos. Y miren la de abajo, está tremendamente limpia, siendo exactamente una prueba hecha con la misma leche. Miren, en este caso, el de la izquierda tiene protector, el de la derecha no. No se ve mucho la diferencia, pero si nos ponemos a ver un poquito, se ve mucho mejor el queso de la izquierda. Este es un queso lógicamente con ojos, un Gruyère. Miren con el famoso CNS Lab, que son los protectores. El que tiene solamente leche y no tiene protector, hay huecos mucho más grandes, mucho mayores, inclusive entre ellos están pegados. Esto es un pequeño detalle, quizás, mire, esto lo hizo Pablo Bouchard, que es nuestro técnico de Uruguay. Esta foto fue justamente de ellos. Y aquí la diferencia sí es notoria, ¿no es cierto? El queso de arriba es un queso precioso, un emmental precioso, les digo, y el de abajo bueno, ya tenemos complicaciones. Realmente, elaborar queso con ojos, y siempre digo, es lo más complicadito que hay. Es lo más cerca a poner todos los ojos encima para tratar de sacar un buen queso. Seguimos, bueno, estos son los hinchamientos que se generan contra ese. ¿Y qué cosa también recomendamos? Miren, la mezcla del ST productor de bacteriocina. Tenemos nosotros una línea de estreptococcus termófilos para quesos duros que producen bacteriocina, y se le agregamos el LC4P1, que es el productor contra la hinchazón tardía, van a funcionar seguramente muy bien. Miren este caso, esto me lo enviaron de unos amigos de Saco Brasil. El de la izquierda tiene el LC4P1 y el de la derecha no. Y miren cómo se nota no solamente en la especie de ojo, los huecos que tienen, los poros que tienen, como siempre los amigos dicen, se ha poroseado mi queso, pero no solamente es eso, sino también en el color. Es un sinónimo que no ha habido un desarrollo del fermento, que no ha habido una proteólisis, por lo tanto no se ha puesto como la pasta a la izquierda, que se ve preciosa realmente. Heterofermentantes. Bueno, ahí utilizamos el BGP1, como lo digo, muy recomendado, lo hemos vendido regular, pero acuérdense que esto todavía está empezando. Estamos terminando febrero, pero estamos terminando enero, pero falta febrero y falta parte de marzo. Así que miren ustedes, recuerden ustedes qué son los heterofermentantes. Tenemos los homofermentantes que producen sobremanera el ácido láctico, los heterofermentantes facultativos que producen un poquito menos de ácido láctico y algunos otros productos como lactatos, el ácido acético, que le dan muy buenos sabores a los quesos, y los heterofermentantes que solamente producen aproximadamente el 50% de ácido láctico, pero generan CO2, ácido acético y muchas veces alcohol etílico. Y estos son los que muchas veces generan problemas. Lógicamente son bacterias no deseables en este momento, porque los heteros también. El diacetilactis es una bacteria heterofermentante que le da mucho aroma al queso y le da unos ojos preciosos. Nuestro mercado quiere pasta cerrada, bueno, hay que dar lo que el mercado quiere. Pero estos heteros muchas veces no deseados dentro de la leche terminan pasando al queso y terminan generando ojos muy rápidamente. Estas hinchazones no son tardías, tampoco son precoces, a los 2 o 3 días no, digamos que son intermedias. Se está variando un poco todas esas definiciones de hinchazones precoces y hinchazones tardías, porque se han dado cuenta que las tardías no son tan tardías y las precoces tampoco son tan precoces. Hay una mezcla de cosas ahí que están sucediendo porque todo, como en la vida, es movible. Miren ustedes, hay homofermentantes, los bulgáricos, lácteos, ácidos helvéticos que utilizamos mucho nosotros. Y miren los heteros que están abajo, que básicamente son los que generan problemas, los lactobacillus brevis y los fermentos. Ahí están las temperaturas ideales. No es que no puedan desarrollarse a 34, a 33 o a 39. Son las ideales. Así que pónganle ustedes 2 hacia abajo, 2 grados hacia abajo y 2 grados hacia arriba y van a encontrar una cosa muy parecida. ¿Dónde vienen los famosos heterofermentantes que no los queremos en el queso que elaboró, pero que aparecen? Primero, que son gram positivas. Son inmóviles, son esporógenes, o sea, tienen resistencia, tienen esporas, son anaerobios facultativos o aerotolerantes. Necesitan muy poco oxígeno probablemente. Y su pH óptimo es entre 5 y 7, que puede ser 2 puntos hacia abajo, 2 puntos hacia arriba.
O sea, podemos estar hablando en el peor de los casos de 5.5. Por eso mi recomendación de siempre, chicos, por favor, escúchenme. La recomendación, ¿cuál es? De que su queso, antes que entre a salmuera, tratar de que el pH esté por debajo de 5.5. Y esta puede ser una prueba. Un heterofermentante podemos minimizarlo cuando nuestro pH entra a salmuera por debajo de 5.5. 5.4, 5.35 es ideal para que entren a salmuera. Y vamos a frenar el desarrollo de los heterofermentantes. Si le ponen el protector, va a ser mucho mejor todavía. ¿Y cuál es su origen? Alimentación y en particular los ensilados. Miren abajo y justo un ensilado lo están aplastando para poder meter más carga y esos son los túneles del ensilado que se guardan un buen tiempo, ¿no? El ambiente, el ordeño, realmente hay un montón de lugares donde podrían generarse los heterofermentantes porque son bacterias que funcionan. Miren, estas fotos son bien simpáticas, la verdad. Miren, el queso de la izquierda es un queso cuajo, me acuerdo de haber desarrollado alguna vez en live, desarrollamos este queso cuajo, caminó muy bien, lamentablemente no hubo mucha publicidad, es un queso que nosotros le llamamos queso parrillero, le llamábamos, porque al no tener fermento, al no ser muy proteolítico, usted lo pone al costado de la parrilla y queda armado muy bien y le pusimos un palito como si fuera un anticucho, digamos, y caminaba muy bien. Carnes con queso también, este tipo de queso camina muy bien. Pero miren ustedes las pastas, sin BGP1, que es el que es antiheterofermentante a la derecha, y con 10 dosis de BGP1 para 3.000 litros, una dosis bastante baja, pero miren cómo ha caminado muy bien. Esta es una foto de Brasil. El queso cuajo es un queso directamente de Brasil, sin fermento, solo coagulante. Miren, el pH final es bastante alto y su vida útil es de 30 días. No es tan malo tampoco. Un queso fresco más o menos por ahí va. Claro, como siempre, todos los productores y todos los comerciales, todos los marqueteros quieren extender más el tiempo de vida. Miren, en este caso, un minulete, que es un queso tipo francés. Aquí miren si hay una diferencia. Si ponen a ver la foto de la izquierda, sin BGP1 tiene un montón de huecos, pero con 3 dosis cada 1.500 litros tiene muy pocos huecos. Así que hay una diferencia entre ellos dos. Vamos a hablar ya, terminando un poco para no cansarlos, los pros y los contras de los protectores, porque como es un tema biológico, no es que sea una maravilla tampoco. Esto no hace magia. Definitivamente mejora la calidad del producto, inhibiendo las bacterias patógenas, la descomposición. Hay una mayor seguridad, lógicamente, por esta inhibición. Es una inhibición natural. Nadie se tiene por qué, ninguna autoridad alimentaria tiene por qué quejarse de esto, porque son bacterias lácticas, ¿no es cierto? Ustedes siempre ponen ahí en sus etiquetas ingredientes bacterias lácticas, ahí están. Estable la calidad sensorial y puede prolongar, disculpen que soy reiterativo en esto, pero puede prolongar porque hay otras condiciones que podrían hacer que no sea esta, pero quizás otras condiciones hagan que no se prolongue el tiempo de vida. ¿Cuáles son los contras? Recuento relativamente alto de celos iniciales. Esto realmente, y eso me pasó con este chico que estaba hablando ya temprano, que creo que está también enganchado en la charla. Cuando ustedes hacen un primer recuento, ustedes van a contar los fermentos más los protectores, y por lo tanto va a ser un recuento aparentemente alto. Pero con el paso del tiempo, este recuento ya va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Puede ser una lectura que puede conllevar a errores, cosa que no lo es. La aplicación, bueno, hay una etapa más en que hay que aplicar, digamos, hay que poner las temperaturas adecuadas. Generalmente las temperaturas son entre 36 y 34, en ese rango se puede aplicar sin ningún problema. En algunos casos hay ligeros cambios en la calidad sensorial porque hay ligeras bajas en el pH, ¿no? Pero la verdad que termina siendo imperceptible por momentos y depende de los contenidos de la leche. Eso hay que tener un poco cuidado. Estos son pros y contras. Definitivamente hay un tema que no estoy mencionando acá, pero es el tema del costo. Si ustedes comparan, digamos, un inhibidor químico que va a matar todo contra el biológico siempre le va a costar un poquito más. Pero si quieren ir a etiqueta limpia, si quieren ir a unos buenos mercados, si quieren ir a lugares donde realmente le dan valor a tu queso y te pagan por ese queso, yo creo que esta es una buena opción para tratar de manejarla. Aquí son algunas de los que estamos vendiendo ya hace buen tiempo acá. El primero es el BGP1, que está con las bacterias productoras de gas, como le digo, generalmente se utiliza en el queso. El S4P1 es el queso también contra Clostridium, estos famosos hinchazones tardías. El LPRA, que es antihongos, miren ustedes, leches, yogures, quesos. El LRB, que lo vendemos tremendamente, yogur, queso, leche fría. Antihongos, anticoliformes, E. colis y antipsicótrofas, pseudomonas básicamente. El LR4PD, estamos utilizando también, esta tiene también varias cepas, así que contra hongos y levaduras. El LRP, sí, claro, esta tiene 2 cepas. Miren, 2 cepas de ranoso. Tienen 2 ranosos, pero son 2 cepas. Y esto cubre muy bien, hemos tenido
nosotros no, pero en Uruguay y Argentina mucho éxito contra hongos y levaduras. El LSPC también contra listeria. Y la última, contra quesos, es no lo veo bien ahorita, CPR4P1 seguramente. Perdonen que corrí al final, pero sentí que me estaba tardando un poco. Les agradezco mucho mi información, porque si quieren contactarse por algo de este tema o algunos que ustedes crean convenientes, soy director técnico del grupo Lienros Interinsumos y quiero agradecerle mucho a Sierra Exportadora Arequipa, a nuestro amigo Aníbal Vázquez y a Pablo Silva, lógicamente, desde Lima también. Estoy a su disposición, maestro, para preguntas, si hay alguna, o algún comentario, con todo gusto. Ingeniero, sin duda alguna, excelente ponencia, un tema que sin duda tenemos para muchas horas más, por lo cual lo comprometo a una siguiente, segunda o tercera etapa de este tema. Permítame, por favor, si usted tiene en su agenda unos minutos más para transmitirle algunas preguntas que nos han hecho los participantes. Con gusto, con gusto. Dice, por favor comentarme, las bacterias protectoras se utilizan antes de pasteurizar por 4 o 5 días. ¿Debo tener la leche refrigerada ese tiempo? A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? El protector que se utiliza para la leche es el protector, básicamente, el LRB. Este protector se utiliza cuando usted recibe la leche y la quieren enfriar para procesarla al siguiente día o cuando fuera conveniente. Durante ese tiempo va a generar una protección sobre la leche para que no se desarrollen estas famosas enzimas termoresistentes que van a pasar la pasteurización. ¿Ok? Entonces el LRB, que es diseñado exclusivamente para la leche, hay que agregarlo lo más pronto posible, tan luego usted tenga la leche, y este protector va a morir cuando usted pasteurice la leche, porque es una bacteria. Pero durante todo ese tiempo que usted almacenó la leche en frío, va a protegerla básicamente de Pseudomonas, de coliformes y de E. coli. Los otros protectores que se agregan a los productos, tanto yogur como queso, se agregan luego de pasteurización junto con el starter, junto con el fermento que se va a utilizar, o si se quiere hacer un queso sin fermento igual. Luego de la pasteurización se agrega, por ejemplo, contra los heterofermentantes, el BGP1, o contra los gram negativos, ¿no? Ingeniero, ¿hay alguna norma técnica peruana vinculada a la protección de cultivos? No, porque a las finales, si ustedes se dan cuenta, los protectores, como les mencionaba, son bacterias lácticas, pero son las CNS Lab. Esa definición la tenemos nosotros porque nosotros estamos indagando más sobre el producto. Pero esos son lactobacillus, tan igual como el lactobacillus bulgaricus. Son la misma familia, son bacilos también, son bacterias lácticas, así que no tienen ninguna restricción en cuanto a eso. ¿Cuál sería un cultivo protector que se puede utilizar para crema de leche en general? El LRB, por ejemplo. El LRB, y puse algunos ejemplos ahí que se han hecho ya corridas para indagar sobre su efectividad, lógicamente. El LRB camina muy bien. Hay que ver si las dosis, porque lógicamente no es una leche fluida, su densidad es diferente, su viscosidad es completamente diferente, pero seguramente hay que revisar un poco la hoja técnica para ver en crema cuánto lo utilizarían. Sé que alguna industria grande la está utilizando cuando tiene que almacenar mucho tiempo, sobre todo con el corte de carretera y este tipo de cosas. Le decía, ¿cuál es el momento apropiado para el uso del cultivo protector en leche cruda? Tan luego reciba la leche en su establo, en su hato, tan luego la quiere enfriar lo más pronto posible, como digo. Repito, el protector no va a matar a nadie. Entonces, lo que venga en la leche es lo que va a intentar el productor que no siga desarrollándose. ¿Esto qué significa? Que mientras más pronto se le aplique el protector a la leche, va a ser mucho mejor. Y algo que me ocurrió, y les comento un poco como anécdota al respecto, ¿no? Estuve en Cajamarca, hicimos unas corridas con la industria grande, y el primer día, la leche, llegué muy temprano, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y los primeros chorros de leche que caían, que la temperatura era ligeramente alta, esa leche se iba a enfriar, era un tanque de 10.000 litros, le agregamos y se le agrega todo el protector, digamos, la dosis del protector para los 10.000 litros que iban a entrar a ese tanque. Así que primero entró en leche caliente y se comenzó a enfriarse, ¿sí? Seguimos agregándole leche, lógicamente, en la recepción hasta que se llenó a 9.500, un poco menos de 10.000 litros. Y caminó muy bien, los resultados fueron espectaculares. Sin embargo, cuando fuimos al siguiente día, por X motivo, llegamos como a las 10 de la mañana
y ya la leche, inclusive el tanque este ya estaba con los 10.000 litros y estaba tremendamente fría. Cuando le agregamos el protector, los resultados no fueron tan exitosos y tan buenos como el día anterior. Entonces, hay una serie de factores que hay que considerar, y en este caso, miren ustedes, le agregué el fermento en el primer día, desde el principio, y a temperaturas en que seguramente estos rhamnosus, como toda bacteria, necesita temperatura ligeramente alta, y comenzaron a desarrollarse. En la medida que entraba más leche, ya se encontraba con un rhamnosus fuerte, hidratado, ¿no? Con ganas de pelear. Sin embargo, el siguiente día ya la leche estaba ahí, le agregamos, las temperaturas ya eran frías, y también estuvo lógicamente más tiempo ya almacenada esa leche sin el protector. Y miren ustedes cómo los resultados de la primera fueron mucho mejor que la segunda. Así que es muy importante, para responder a la pregunta, mi querido Pablo, agregarle lo más pronto que se pueda. Un productor de queso madurado nos pregunta, quisiera saber qué fermento puedo usar luego que apliqué el cuajo en la leche. Y miren, ahí, bueno, hay un problema para ese concepto, ¿no? Porque cuando usted le agrega el cuajo a la leche, luego ya no se le puede agregar nada. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la leche gelificada, cortó, lo que tiene que hacer es desuerar, prensar y ya sacó el queso. Aquí lo que el fermento tiene que agregarse antes de la coagulación, antes de agregar el cuajo o el coagulante. Y esto significa no 10 minutos, no 5 minutos, como mucha gente lo hace. Porque usted, si quiere, dependiendo del queso también que quiera hacer, pero cualquier fermento que se le agrega a la leche, lo recomendable, primero, temperatura adecuada para desarrollo del fermento. Puede ser fermentos mesófilos o termófilos, y esos son temperaturas diferentes, o la mezcla, que también hay que decidir qué temperatura se agrega. Luego hay que esperar un tiempo, porque recuerden ustedes que las bacterias están secas, perdieron agua, se liofilizaron, se secaron las bacterias, y por lo tanto tenemos ese polvito que manejamos mucho nosotros. Entonces, cuando se le agrega la leche, ¿qué hace la bacteria primero? Primero comienza a hidratarse, lógicamente, está recuperando un poco todas sus condiciones para que luego comiencen el desarrollo que es la acidificación. Si no le damos el tiempo suficiente entre el fermento y el coagulante, no vamos a tener una buena fermentación, no vamos a tener los sabores deseados y no va a correr el pH como se recomienda. No sé si recuerdan, durante la exposición les sugerí que el queso, antes de ingresar a salmuera, deba tener debajo de 5.5. Si usted le agrega muy pronto el coagulante detrás del fermento, lo más probable es que este pH nunca lo encuentre o tarde demasiado en encontrar. Ese queso va a tardar en dar sabores y va a tener un problema bastante serio dándole tiempo a ese queso. Así que primero se agrega el fermento y luego se agrega el coagulante. Si usted quiere agregarle un fermento después del coagulante, no va a tener mucho sentido, porque se debe encontrar con una masa cuajada y cortada inclusive ya en granos, y el suero por otro lado, así que no, creo que tiene ahí un problemita en cuanto al flujograma, ¿no? Con todo gusto lo puedo ayudar a solas. Ingeniero, usted nos indicó que apenas recibamos la leche podríamos usar el protector. ¿Hay algún factor que inhiba a este protector? ¿Hay algunos factores que encuentren en la leche que inhiban estos protectores? Mira, qué buena pregunta, viejo, y la verdad, y tengo que reconocerlo, esta pregunta me mató la exposición, porque en ningún momento dado he puesto eso, ¿no? En ningún momento dado lo he puesto. Al ser una bacteria, nos encontramos con las mismas condiciones que un fermento. Recuerden ustedes que son muy parecidos. Son bacterias lácticas los dos. Uno fermentan, otro no. ¿Qué cosas nos podemos encontrar como problema? Primero, en cualquier protector, un tema de temperaturas. Temperaturas demasiado altas va a matar la bacteria. Luego hay un tema de sal. Hay muchos productores, y eso hay que tener mucho cuidado. Y eso va a salir un poquito del tema, pero como primero aprendemos a hacer paria, pretendemos que todos los quesos madurados, o los nuevos quesos, o los otros quesos que queremos hacer diferentes al paria, los vamos a trabajar con paria, y eso no necesariamente es así. En el paria se agrega, y tanto como en el fresco, se agrega sal a la tina y algún fermento o un protector. La sal le va a terminar haciendo daño. El fermento es enemigo con la sal. Así que ahí vamos a tener un problema bastante serio. Entonces, estas dos cosas pueden ser importantes para el desarrollo del protector, tan igual que el fermento. Temperaturas demasiado altas que no conlleven a un fermento, y me he encontrado, y esto lo comentario, chicos, para que todos nuestros participantes puedan escucharlo, me he encontrado le agregan el fermento a 42 grados centígrados y le están agregando un mesófilo. Un mesófilo, recuerden ustedes que va a ser muy difícil. Lo único que estamos haciendo, estamos estresando o matando el mesófilo. Por lo tanto, la carga bacteriana de fermento que vamos a tener va a ser menor.
Lo mismo puede pasar con un protector. Si bien es cierto, son lactobacilos, pero 42 grados no es la temperatura ideal. Recuerden ustedes que estas bacterias secas, por liofilización, han sufrido un estrés. Lo ideal no es desarrollar a temperaturas tan altas, por más que sean lactobacilos y termófilos en un momento dado. Y la sal, definitivamente, si le agregan muy poco, por decirles, en una tina de 1000 litros, agregan 1,5 kilos, 2 kilos de sal diluidas, hasta ahí no hay ningún problema. Pero encima de esa cantidad, poco a poco va a tener problemas. Y hay gente que le agrega, a 1000 litros le agregan 6 kilos de sal, 7 kilos de sal, y está bien, va a salar el queso, lo va a secar sobre todo porque no tiene mucha grasa seguramente para hacer el secado final, pero lo más probable es que no tengamos la mejor performance ni del fermento, si se le agrega el fermento, ni del protector tampoco. Muy buena pregunta, y les agradezco mucho la pregunta. Ingeniero, abusando de su gentileza, Dale, ¿el por favor. cultivo protector tiene algún efecto en los quesos que tienen fermento? No, eso lo mencioné durante la exposición. Pueden caminar los dos iguales. El protector siempre va a trabajar contra los patógenos. O sea, contra las bacterias que no son propias de la leche, contra esas va a trabajar. Recuerden ustedes que tanto los fermentos como los protectores, tanto las BAL, las bacterias acidolácticas, como la NS-LAB, las no starter, las no iniciadoras, conviven dentro de la leche y muchas veces dentro de la naturaleza cuando no se extraen de la leche. Por lo tanto, entre los dos no hay competencia entre fermentos y protectores. Hay competencia entre protectores y patógenos. Y los patógenos contra los fermentos van a generar una serie de problemas. Sustrato y una serie de problemas realmente. No va a hacer que trabaje adecuadamente. Así que no va a haber ningún problema contestando la pregunta, Pablo. Agradecemos muchísimo a tantas preguntas que vienen llegando. Lastimosamente, el tiempo es el mayor tirano en estos eventos. Permítame hacerle una pregunta que va a incluir dos respuestas, ingeniero. Con confianza, por favor, Pablo, con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por la gentileza. Quisiéramos repetir porque esta pregunta es reiterativa. Recomiéndenos cuál es la temperatura adecuada para poder agregar el cultivo protector, punto 1. Y punto 2, nos indican que la gran mayoría de productores queseros están en la zona rural, como sabemos, y que trabajan máximo 500 litros. ¿Cuál es el protector que usted nos podría recomendar para esta cantidad de producción? Entonces, primera pregunta, reiteremos la temperatura recomendada para el uso del protector y en segundo lugar, ¿cuál es el protector que nos recomendaría para producciones no muy grandes como se viene dando el día a día de la zona rural? Ok, vamos con la primera. No más de 35, 36 ya no me gusta a mí, pero he hecho algunas elaboraciones con 36 y he trabajado. 35 grados centígrados como máximo. Si usted su queso lo trabaja a 32 a 34, perfecto, no hay ningún problema. Si lo trabaja a 30, tampoco no hay ningún problema. El problema siempre siguen siendo las temperaturas más altas. Recordemos nosotros que las temperaturas que aparecen en toda la bibliografía son temperaturas óptimas de trabajo, lo que no significa que 1 o 2 grados hacia arriba no trabaje y 1 o 2 grados hacia abajo no, sino lo que pasa es que va a ser más lento. Lógicamente, cuando hay una temperatura mayor, estamos estresando, estamos atacando, es un ser vivo, nuevamente, estimados participantes. Tenemos que darnos cuenta que es un ser vivo. No podemos meter no debemos, no es que no podemos, mucha gente lo hace. No debemos meter un fermento para trabajar a 42 grados, por más que querramos hacer un parmesano. No, no. Ustedes si quieren, están gastando para comprar un fermento, denle las condiciones al fermento para que dé su mejor performance y les aseguro que van a tener un queso espectacular. Eso por un lado. Entonces las temperaturas de aplicación de protector no debería ser encima de 35. 36 ya no me gusta, pero podría ser también 36 porque lo he hecho. No lo recomiendo, porque lamentablemente cuando digo 36, después comienza con 37, y si digo 37, siguen 38. Pero les aseguro que con 35 como máximo va a caminar muy bien. Más abajo, 2, 3, 4 grados hacia abajo, va a caminar muy bien. La siguiente pregunta, Pablo, era sobre qué fermento o qué protector me recomienda para 500 litros, ¿no? Correcto, que es más o menos el máximo que se maneja en la zona rural, en las pequeñas queserías, que en el Perú son miles, ¿no? A ver, esa pregunta es buena porque me interesa aclarar algunas cosas. El protector no va a depender de la cantidad de leche que ustedes quieran trabajar. ¿Por qué? Porque si yo te recomiendo una dosis
por decirte algo. Eso se maneja por dosis, no como los fermentos de UC. Esa es una gran diferencia para tener la diferencia entre protectores y fermentos. Si nosotros trabajamos 10 dosis, decimos 10 dosis para 1000 litros, significa que para 500 litros debe decir 5 dosis. ¿Cómo lo partimos? Bueno, esa es otra historia. Pero no tiene que ver con la cantidad de leche que ustedes van a elaborar. Tienen que ver con el tipo de problema que se podría presentar, que se ha presentado anteriormente o que ustedes saben que en su zona es reiterativo. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar un poco, dentro de la exposición les he mostrado protectores contra Clostridium, contra heterofermentantes, contra hongos y levaduras, contra listeria y contra gram negativos. ¿Qué significa? Y eso sí, digamos, yo no lo llamaría exactamente un contra, pero a diferencia de que ustedes agregan un producto químico vedado, este producto químico va a matar todo. Todas las bacterias las va a matar, inclusive las buenas y las que dan sabor. Por eso es cuando a veces le agregan estos productos químicos, ustedes prueban ese queso y se nota un rico sabor a medicamento, un rico sabor a cloro, un rico sabor a nada que tenga que ver con la leche ni con un queso. ¿Ok? Entonces, tiene que ver el protector a usar en su caso, no tiene que ver con la cantidad, pero tiene que ver con la problemática que se podría dar. Por eso las tantas veces que me llaman muchos clientes, les pido, por favor, envíenme una foto, porque a raíz de la foto, miren ustedes cómo hemos visto, yo les he puesto varias fotos, y muchas veces la problemática termina siendo diferente, porque el problema es diferente. Y lo que hace el protector es atacar el problema, más no la cantidad relativa de las dosis que ustedes quieran. Inclusive, si el problema es muy fuerte, yo le digo 10 dosis para 1000 litros, y si yo veo que el problema es muy fuerte, le diría, mete esas 10 dosis en 500. Mucho más cargado, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque es probable que los recuentos del patógeno sean muy altos, por lo tanto, los recuentos del protector también deberían ser altos, porque es una lucha de poder, es una lucha biológica. Nosotros le llamamos un control natural. Lógicamente, si tenemos mucho más bacterias patógenas que los protectores no van a poder dar el resultado que queremos. Va a pelear, pero es cantidad contra cantidad. Creo que está claro, Pablo. Bastante claro. Y realmente creo que salimos fortalecidos con nuevos conocimientos para mejorar la producción y en realidad la calidad de nuestro producto, que ya es bueno. Ingeniero, creo que hemos cubierto la mayor cantidad de preguntas. Como le digo, lastimosamente el tiempo es el peor enemigo en este tipo de temas tan interesantes. Reitero nuestra próxima invitación para seguir tocando este tema. Una vez más, muchísimas gracias desde Sierra y Selva Exportadora y esta vez desde la sede de Arequipa. Ingeniero Benilla, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y para cuando quieran. Ahí está un poco mi información, si alguien quiere algo adicional. Y Pablo, y a ti, y al ingeniero Aníbal Vázquez, un abrazo fuerte a la distancia y a cuidarse. Hay que seguir cuidando hasta que pase esto. Muchas gracias por su invitación y a la orden. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy con nosotros. Recuerden que en el cuadro de chat tenemos una encuesta en la cual ustedes pueden. Desde ya los invitamos a nuestros próximos eventos. El día de mañana, ya que estamos interesados y somos amantes del queso, tenemos a esta misma hora, 10 de la mañana, tendencias del consumo de quesos en el Perú. Ustedes pueden visitar nuestro perfil de Facebook, Sierra y Selva Exportadora, donde encontrarán el post y el link para poderse inscribir. No se olviden que aún estamos en pandemia y que en nuestras manos está el poder salir de ellos. Vacunémonos, vacunemos a nuestros hijos. Una vez más, agradecerle al ingeniero Jorge Bernilla González, quien fue nuestro ponente principal el día de hoy, al ingeniero Aníbal Vázquez Chicata, quien es el organizador y jefe de sede Arequipa, desde donde se transmitió este evento, y a Grecia Torres por el aporte y apoyo de siempre. Una vez más, desde Sierra y Selva Exportadora, les agradecemos mucho. Cuídense, no nos contagiemos, hasta una próxima oportunidad. Este evento ha concluido. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.